Hola, me llamo Uriol Casanova y soy alumno de la Universidad UDIMA, cursando el grado de Ingeniería en Organización Industrial. En la asignatura de Ingeniería de Materiales y Fabricación, el profesor propone para la actividad de aprendizaje número 2 un vídeo en el que el alumno explique un tema de la asignatura, la resolución de un ejercicio o lo que el alumno estime oportuno, con el fin de ayudar a otros compañeros. En mi caso, propongo la resolución del problema 2 de la actividad de evaluación continua 2. Es una actividad que todavía no tenemos las soluciones, pero que creo que conceptualmente la entiendo bien, es fácil de resolver, por tanto procedo a ello. Empiezo leyendo el enunciado. Se necesita elegir un material que soporte una carga de 120 kN. Para ello, se dispone de barras de distintos aceros, cuyas propiedades se muestran en la tabla adjunta. El apartado A pide, si el diámetro de las barras es de 20 milímetros, determinar para los tres aceros si las probetas experimentarán deformación elástica o plástica y justificar por qué. El apartado B pide, se desea realizar un soporte con el acero B, que debe sostener un peso de 180 kN. Determine el diámetro mínimo necesario para dicho soporte de forma que no sufra deformación permanente, con un coeficiente de seguridad de 1,25. Finalmente, el apartado C indica si la longitud inicial de una barra es de 0,5 metros, ¿en cuánto aumentará la longitud cuando se le aplique la carga de 120 kN? Y luego el enunciado proporciona una tabla con diferentes datos. Procedemos entonces con el apartado A en el que indica que si el diámetro de las barras es de 20 milímetros, determinar para los tres aceros si las probetas experimentarán deformación elástica o plástica y justificar por qué. Bien, sabemos que la tensión es igual a la fuerza dividido entre el área y sabemos que son barras. Por tanto, tenemos que la fuerza es de 120 kN y nos la entrega el enunciado y también nos da el diámetro y por tanto podemos calcular el área de esa barra. El área es pi por radio cuadrado y obtenemos pues el valor que se muestra en la diapositiva en metros cuadrados. Indicar que me gusta trabajar siempre en metros, en pascales y en newtons, ¿vale? Aunque a veces los enunciados nos den pues, megapascales o milímetros. Si transformamos las unidades de forma adecuada, es difícil que no nos equivoquemos, si bien a veces hay que manejar números un poco extraños o con muchos ceros o decimales, ¿vale? Como tenemos la fuerza de 120 kilonewtons, que pasado newton son 120.000 newtons, y tenemos el área ya en metros cuadrados, pasamos a calcular la tensión que nos resulta en 381,97 megapascales. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer con este dato de la tensión? Bien, pues este dato de la tensión es importante porque lo debemos comparar con el límite elástico que nos proporciona el enunciado para cada uno de los aceros. Por tanto, tenemos que, en el caso del acero A, tendremos una deformación plástica porque su límite elástico es inferior a la tensión que hemos obtenido. Entonces, significa que este material está sometido a un esfuerzo mayor al que es capaz de soportar de forma elástica y, por tanto, quedará deformado de forma permanente o plástica. En el caso del acero B, observamos que el límite elástico es superior a la tensión que hemos determinado en el problema y, por tanto, su deformación será elástica. Lo mismo ocurre con el acero C, en el que pues, su límite elástico en este caso es de 593 megapascales, mientras que la tensión obtenida en el ejercicio es de 381,97 megapascales, siendo esta tensión inferior a su límite elástico y por tanto, como en el caso del acero B, el acero C tendrá también una deformación elástica. El apartado B pide que se desea realizar un soporte con el acero P, que debe sostener un peso de 180 kN. Determine el diámetro mínimo necesario para dicho soporte de forma que no sufra deformación permanente con un coeficiente de seguridad de 1,25. Esa deformación permanente se entiende que es deformación plástica. Lo primero que hago es eliminar las partes que no me interesan del problema y por tanto tacho de la tabla el acero A y el acero C porque siempre me pueden llevar a confusión. Como en el caso anterior, el apartado anterior, sabemos que la tensión es igual a la fuerza dividido entre el área, el enunciado nos da en este caso una fuerza, que en este caso es una carga de 180 kilonewtons, y nos da la tensión. ¿Cuál es la tensión? La tensión en este caso pues es su límite elástico. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo el diámetro mínimo necesario para que el soporte
no tenga deformación permanente o plástica. Y por tanto, lo que nos está pidiendo es, con una tensión igual a su límite elástico, cuál tiene que ser el diámetro. Por tanto, el enunciado nos da los 180 kilonewtons, el enunciado nos dice que la tensión será 414 megapascales, pero aquí no le estamos aplicando el coeficiente de seguridad. También dice el enunciado que el coeficiente de seguridad debe de ser de 1.25, por tanto lo que haremos es coger el límite elástico de la 0B, lo multiplicaremos por 1,25 y entonces ya tendremos la tensión. Entonces tenemos los 414 megapascales multiplicado por 1.25 es igual a 517,5 megapascales y ese es el valor de tensión que vamos a utilizar. A partir de aquí, aplicando la fórmula de tensión dividido entre fuerza partido entre área, sabiendo que la fuerza de 180 kN son 180.000 newtons y en el caso de los 517,5 megapascales, pues tenemos que mover la coma hacia la derecha 6 veces, 6 posiciones, y que el área es igual a pi por radio cuadrado, podemos calcular, como se aprecia en la diapositiva, el radio mínimo. A partir de aquí, sabiendo que el diámetro es 2 veces el radio, obtenemos un resultado de 21,04 milímetros. Ese será el mínimo diámetro necesario para que dicho soporte no tenga una deformación plástica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando justamente en el límite elástico, que son los 414 megapascales que indica el enunciado. En el caso del apartado C, indica que si la longitud inicial de una barra es de 0,5 metros, ¿en cuánto aumentará la longitud cuando se le aplique la carga de 120 kilonewtons? Recordar que la carga de 120 kilonewtons es la que se había obtenido en el apartado A, porque en el apartado B nos lo había cambiado a 180 kilonewtons. Por tanto, trabajaremos con algunos datos que ya hemos obtenido en el apartado A, ¿vale? Entonces, a partir del módulo elástico podemos obtener la deformación. Y la deformación se define por variación de la longitud dividido entre la longitud de la barra. Por tanto, con estas dos fórmulas, lo que podemos hacer es, sabiendo que la tensión para 120 kilonewtons ya obtenida en el apartado A del problema era de 381,97 megapascales, que esto es una tensión para una fuerza de 120 kilonewtons, y la tabla nos da el módulo elástico E para cada cero, podemos proceder al cálculo de la deformación, en este caso, de la 0A. Entonces, sustituimos en la fórmula el módulo elástico, que es, en el caso de la 0A, 1173 gigapascales, sustituimos la tensión, que es la que ya habíamos obtenido en el ejercicio A, para 120 kilonewtons, y a partir de aquí podemos obtener el dato de deformación, que en este caso para la 0A es 0,00325. Con este dato de la deformación, sabiendo que la deformación es igual a la variación de longitud dividido entre la longitud de la barra, podemos calcular en cuánto aumentará la longitud de la barra cuando se le aplica una carga de 120 kilonewtons. ¿Vale? En este caso es 1,628 milímetros. Solo tenemos que repetir el mismo procedimiento para la 0B, sustituyendo en este caso el valor de módulo elástico. La tensión es la misma porque la carga que se le aplica sigue siendo 120 kilonewtons y la longitud inicial de la barra también es de 0,5 metros. En este caso podemos ver que la deformación es algo inferior, es 0,002307 y que nos resulta en una variación de longitud de 1,1535 milímetros en el caso del A0B. Para el caso del A0C, solo debemos sustituir el valor del módulo elástico, en este caso 2965 gigapascales, para volver a calcular la deformación, que en este caso nos resulta en 0,001288. Seguidamente podemos pasar a calcular la variación de longitud de la barra, que nos resulta en este caso en 0,644 milímetros. Por tanto, finalmente podemos observar cómo en función de la variación de su módulo elástico tenemos distintos valores de deformación y por tanto distintas variaciones de longitud de la barra. En este caso para la 0A variará en 1,628 milímetros, en el caso de la 0B 1,1535 milímetros y en el caso de la 0C 0,644 milímetros.
Espero que este vídeo os sea de mucha ayuda. Gracias.